Y vamos a empezar con la lectura de los objetivos que se encuentran en la orientación académica. En los objetivos de esta primera tutoría vamos a reconocer los rasgos propios de la escritura literaria y sus cualidades particulares en Hispanoamérica, así como sus variaciones a través del tiempo. Analizaremos los elementos del narrador y del mundo mostrado en obras narrativas y su relación con el contexto sociocultural. Identificaremos las características de otras estrategias discursivas para presentar el mundo mostrado, estilo, tiempo, título de la obra, importancia del lector. En este momento voy a compartir con ustedes la pantalla para iniciar la presentación. ¿Alguno que me responda si tiene visible la presentación? Lo que inicia es una diapositiva relacionada con derechos de autor. Sí, sí tiene visible. Gracias. Bien. Recuerden que estamos todavía con el COVID. Recuerden tomar las precauciones respectivas y espero que sus familias se encuentren del todo bien. En este curso, la tutoría 1, cuyo título es la novela Creación de mundos y estrategias narrativas. Les habla su tutor, Adriano Guillén Solano. Aquí tienen ustedes una diapositiva en la que se les indican los instrumentos de evaluación y las fechas en que deben entregarse. Recuerden que en el código 5413 no hay reposición. Estimado estudiante, recuerde leer cuidadosamente la orientación académica de la asignatura, revisar el material didáctico previo a la sesión sincrónica respectiva, frecuentar el entorno de la asignatura, especialmente el foro de avisos y el correo interno. Al preparar su respuesta a los instrumentos de evaluación, cuide su redacción, particularmente respecto a la ortografía y vicios del lenguaje. Al incorporar sus instrumentos de evaluación al entorno, utilice el formato PDF e identifique el archivo con su nombre según se explica en la orientación académica. No existe reposición de instrumentos de evaluación. No presentar uno de tales instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura. La inserción de material ajeno presentado como propio, transcripción literal de textos, información de la Internet, entre otros, en los instrumentos de evaluación se considera plagio y provocará la invalidez del instrumento, además de eventuales sanciones académicas. Es fundamental que el estudiantado revise todo el material del curso, tanto la unidad didáctica como el material asignado, pues todo será evaluado. No se recibirán instrumentos de evaluación que no sean entregados en la fecha, hora y en la sección de la plataforma destinada a entregas. Los resultados de los instrumentos calificados se entregarán 16 días después de finalizado el plazo de entrega del instrumento. Las dudas sobre las actividades evaluativas, el contenido de la asignatura, el uso de la plataforma, entre otros, deberán plantearse únicamente al docente encargado del curso por medio del foro de dudas. Toda consulta respecto a dudas o consultas deberán cumplir este formato. Deben poner el nombre completo, el número de cédula, el centro universitario, el grupo, el número del entorno, que de una vez les aclaro que el número de este entorno es el G4, nombre de la asignatura, el código de la asignatura. La encargada de cátedra es la señora Ana Cristina Flores, que se encargará de responder consultas estrictamente académicas, como el resultado de apelaciones en subsidio, omisión o registro equivocado de notas en el historial académico, etc. Aviso sobre redes sociales. Se advierte que la información oficial de la asignatura solo la emite la Cátedra de Lengua y Literatura a través de sus medios disponibles oficiales. Ver apartado 11.1 en la orientación académica de la asignatura 5413. Por ende, no se hace responsable de lo que sea publicado por otras vías y personas que no sean convenidas por el cuerpo docente. WhatsApp y otras redes sociales de estudiantes u otras instancias no son oficiales, por lo tanto,
no son un medio de comunicación avalado por la cátedra. Bien. Para empezar, vamos a dar una pequeña explicación de cómo vamos a organizar la materia. A pesar de que la materia inicia con un recuento de cuáles son las fuentes de la literatura en Hispanoamérica y luego nos ejemplifica o nos instruye sobre ciertos conceptos, pues nosotros vamos a cambiar un poquito el orden y vamos a iniciar con las referencias de la teoría de la literatura y luego vamos a decir cuáles son esas fuentes de la literatura en Hispanoamérica. Es decir, vamos a empezar por la página 21 del texto del curso y luego nos vamos a devolver un poquito para analizar las fuentes de la literatura o los orígenes de la literatura en Hispanoamérica. En primer lugar, recordemos que la literatura como tal, etimológicamente significa letra, y recordemos en ese sentido que la literatura, si tuviésemos que definirla, diríamos que es una de las bellas artes, ¿verdad?, que consiste en reproducir mundos generalmente imaginarios o ficticios, de allí la ficcionalidad. La ficcionalidad es la representación de la realidad que implica una convención entre autor y lector respecto de una obra determinada por medio de la cual se construye el universo de la obra. Decíamos entonces que en todas las culturas hemos encontrado siempre esa tendencia de los seres humanos de recrear, de inventar a través del lenguaje. Una de las formas más sencillas podría decirse que es el chiste. El chiste, ¿verdad? Y la tradición oral nos remite mucho a eso, al uso de metáforas, de símiles para recrear los significados. Sin embargo, a pesar de que nosotros, por eso decimos que es una convención entre el autor y el lector, es decir, el lector tiene que participar en ese juego, en esa ficción, tiene que un poco creerse la historia que se le está contando, ¿verdad? Para que esto produzca un efecto en el lector. Eso es lo que intenta el autor, ¿verdad? Es una relación autor-lector que se va a distinguir precisamente por estos elementos a los que llamamos ficcionalidad. ¿La referencialidad qué es? Bueno, es la relación del discurso literario con la realidad, con los objetos, con los sujetos, con el contexto de la vida cotidiana y con el contexto histórico. La verosimilitud, por otro lado, si vemos el concepto de verosimilitud, vero significa verdad y similitud parecido. Sería un contrato de veracidad que el lector asume respecto a ese mundo narrado. Es decir, el lector, por decirlo de alguna manera, se cree la historia que se le está contando. Veamos en algo muy simple estos tres elementos. Sin duda, vamos a verlo relacionado con superhéroes. Pensemos en un cómic, que también es, si se quiere, una manera muy simple de dar un ejemplo de lo que son estos tres elementos, digamos, una literatura menor, el cómic. Pensemos, obviamente todos ustedes saben que Superman no vuela. Todo eso es ficción, ¿verdad? Pero resulta que ¿cuál es el elemento? ¿Verdad? Vemos que Superman no existe y que es una ficción lo que se relata. De eso no cabe duda, ¿verdad? La referencialidad, ¿con qué se relaciona? Bueno, Superman, los hombres no vuelan, pero las aves vuelan, los aviones pueden volar. Quiere decir que existen elementos, objetos de la realidad, animales y objetos que pueden volar. Entonces, Superman no existe, sabemos que es una ficción, pero también sabemos que esa capacidad de volar la podemos más o menos aceptar. ¿Por qué razón? Porque Superman no es de este planeta. Eso es lo que lo hace verosímil, es ajeno a este planeta. Se nos hace creíble, no se nos hace creíble que un hombre común y corriente o una mujer común y corriente vuelen, pero sí se nos hace posible y creíble que un ser de otro planeta lo haga. Recuerden que esta magia, la literatura como tal, la palabra siempre ha tenido un carácter mágico. Recuerden la Biblia, primero fue el verbo, recuerden la Torre de Babel, recuerden las oraciones, las invocaciones. Todo esto le ha dado a la palabra siempre un carácter mágico, un carácter más allá del sentido que tienen normalmente las palabras en un diccionario.
Eso podría resumir en parte lo que es la literatura. La literatura, por otra parte, es la posibilidad de establecer diversos significados a una palabra mediante el uso de la función poética del lenguaje. Recuerden las funciones del lenguaje, recuerden que hablamos de funciones del lenguaje y hablamos de la función expresiva, de la función apelativa, de la función metalingüística, de la función fática y de la función poética. Decíamos, para refrescarnos un poco, eso ya lo vieron ustedes tanto desde la escuela, la teoría de la comunicación, pasaron por el colegio y ahora la repasamos en la universidad. Recordemos que esa característica, ¿verdad?, de la palabra, esa posibilidad de crear significados y que las palabras pueden usarse en diferentes funciones. Por ejemplo, función expresiva, vamos a hablar de una mesa. La mesa, función referencial, damos datos de esa mesa. La mesa es de madera. Simplemente damos información. Esa es la función referencial básica. La función expresiva, no me gusta esa mesa. La función apelativa, con el que tratamos de lograr, tráigame esa mesa, cómo me gusta esa mesa, para lograr obtener una reacción del receptor. Y entre otras, ¿verdad? No vamos a verlas todas porque el curso no se trata de analizar. La función poética, por otra parte, es aquella que nos permite que las palabras signifiquen una cosa diferente a lo que normalmente significa en el diccionario. Así, la palabra mesa en función referencial es las mesas de madera. La palabra mesa en función expresiva, no me gusta la mesa. Y la mesa en función poética podría ser, por ejemplo, la mesa de tu espalda, donde cada noche bebo el vino de tus besos, por decirlo así, ¿verdad? Una metáfora. Ya resulté hasta poeta para hacerles un ejemplo de esto. También la literatura se caracteriza por tener una pretensión estética, al igual que el arte, que la escultura, que la pintura, pretenden con ello provocar un placer estético, en este caso del universo narrado. La polifonía, otra de las características del discurso literario, consiste en que existen muchas voces e interpretaciones de los acontecimientos, tanto de parte del autor como del lector. Recuerden que la novela se caracteriza por tener muchos personajes, hay muchas voces, por eso polifonía, multiplicidad de voces en el discurso literario. Si nosotros analizamos, ahora sí, la imaginación de otros mundos a través de la literatura y cómo esos mundos narrados se materializan en diferentes géneros, podríamos distinguir entre poesía lírica, que más que contar, a la lírica le interesa expresar sentimientos mediante imágenes y figuras, metáforas, símiles, hipérboles. Ejemplos de ellos son la poesía de Antonio Machado, la poesía de Rubén Darío, la poesía de Pablo Neruda y en Costa Rica la de Jorge de Bravo e Isaac Felipe Azofeifa, por poner solo unos ejemplos. Parece ser que la poesía lírica es el origen de la literatura, porque los rastros más antiguos de la literatura parecen estar pues en la poesía. Los poemas griegos, los poemas egipcios, la literatura, las invocaciones, las oraciones, los oráculos griegos, etcétera, se representaban principalmente por esta poesía lírica e inició para ser cantada. La poesía inició para ser cantada. De ahí los coros griegos. El drama es el relato de una historia mediante representación escénica. Es frecuente en este género el uso del diálogo y el monólogo. Ejemplos de este género son Sueño de una noche de verano de Shakespeare, La casa de Bernalda Alba de déjame recordar el autor. Esto es un autor español. No recuerdo el autor exactamente, pero bueno, un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Y recuerdo ahora La casa de Bernalda Alba, que es de Federico García Lorca. El ensayo, por su parte, es uno de los géneros más discutibles. Algunas personas consideran que no es literatura, pero bueno, tradicionalmente se ha ubicado entre la literatura y es un género con alto contenido ideológico mediante el cual su autor pretende convencer al lector
de su propuesta ideológica. Los ejemplos de ellos son ensayos de José Martí, de Carmen Naranjo, de Jorge Enrique Rodó. Bien, el ensayo como tal, pues ya les digo, lo pueden encontrar, el ejemplo más claro es en la página editorial de los periódicos donde una persona emite una opinión. Ahora que estamos en política, hay gran cantidad de ensayos tanto en la prensa como en la televisión. Finalmente, vamos a ingresar al género que nos interesa, a la imaginación, a la narrativa. Mediante este género, un narrador cuenta una historia en la que intervienen personajes, espacio, tiempo y acontecimientos. Esta tendencia cultural por narrar está presente tanto en Occidente, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, en Oriente, con las Mil y Una Noches, como en la cultura precolombina, el Popol Vuh, los libros de Chilam Balam, la poesía azteca, etc. En cuanto a los tipos de narración, vamos a tener que el cuento es una narración corta, caracterizada por su intensidad y economía expresiva. Ejemplos son los relatos de Edgar Allan Poe, de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar, entre otros. La novela generalmente es extensa, con elementos característicos como gran cantidad de personajes, espacio, tiempo. En el caso de la lengua española, se considera El Quijote como la primera novela moderna. Estamos ya entonces en el campo de la narrativa, que es lo que vamos a analizar. En cuanto a la narrativa, los elementos estructurantes del relato literario, a nivel del discurso, tenemos al narrador, quien cuenta la historia, narra el relato, es el sujeto de la enunciación dentro del universo narrado y presenta una relación de cercanía o distancia respecto de lo narrado. Los personajes pueden cumplir una función principal o secundaria y algunos nombres resultan ser simbólicos respecto a la identidad física o ideológica. El espacio coincide con el trazado del entorno donde se desarrollan los acontecimientos, se concreta la descripción de imágenes sobre el lugar. El modo del relato se relaciona con las estrategias de presentación del discurso, sea directo o indirecto. El tiempo puede ser cronológico o histórico, o bien podría tratarse de un tiempo de carácter emotivo o psicológico. El título del relato generalmente inicia el relato y tiene un carácter simbólico relacionado con el contenido de este relato. El lector reconstruye el universo narrado a partir de sus experiencias y valores. Como parte de estos elementos decíamos que tenemos el tipo de narrador, el omnisciente que conoce todo el acontecer del relato, la red de acciones relacionadas entre personajes. Usa la tercera persona para narrar. El narrador protagonista cuenta como parte de su relato sus acciones y experiencias. Narra en primera persona. El narrador testigo, en este tipo de narrador, el personaje ve, escucha y reproduce el decir y pensar de los otros personajes. Finalmente, los tipos de focalización. Focalización cero, es decir, la visión del narrador abarca todos los acontecimientos y pensamientos de los personajes. La focalización interna, mediante ella el relato se narra desde la perspectiva de un personaje en particular. Se escoge un personaje para que éste tenga valoraciones sobre los acontecimientos y los hechos, es decir, da una posición ideológica del universo narrado. Y mediante la focalización externa, la narración se hace desde el exterior sin conocer acontecimientos o pensamientos de los personajes. Es decir, el narrador utiliza los diferentes personajes para narrar ese universo. Ok. Vamos a devolvernos un poquito para decirles, ¿verdad?, que respecto de ficcionalidad, referencialidad y verosimilitud pueden consultar las páginas 21, 22 y 23 del texto. Respecto de ambigüedad, pretensión estética, polifonía, las páginas 23 y 24. Respecto de imaginación de los mundos literarios en cuanto a los géneros, poesía lírica, drama, ensayo, página 27 y 29. Y tienen además para la narrativa la página 31, 49, perdón, 31, 48 y 49,
Y respecto de los elementos estructurantes del relato literario, pueden consultar respecto del narrador la página 34, 37, 38 y 39. Respecto de los personajes, la página 43. Respecto del espacio, la 43, 44. Respecto del modo del relato, la página 45. El tiempo del relato, también la página 45. El título, podemos encontrar detalles en la página 46. Y sobre el lector, tendremos la página 47. En cuanto a al tipo de narrador y la focalización, pueden encontrar los datos en la página 39. Bien, ahora, como antecedentes del discurso, ahora es donde vamos a hacer donde nos vamos a devolver, vamos a estar entre las páginas 8 y 20. 8 y 20. A lo largo del tiempo, la humanidad ha demostrado una tendencia cultural hacia la ficción, es decir, a utilizar el lenguaje con fines diferentes a la mera comunicación. Esta tendencia se relaciona con el uso de la función poética del lenguaje y el carácter mágico que los seres humanos hemos dado a la palabra, oraciones, rituales religiosos e invocaciones a la divinidad. Las primeras manifestaciones del oficio de narrar en Hispanoamérica se relacionan, por un lado, con la tradición oral prehispánica, con el conjunto de textos autóctonos de la población prehispánica que demuestran, por un lado, su cosmogonía, es decir, su visión de mundo, y por otro lado, la visión de los vencidos. El Popol Vuh, los libros de Shalam Balam, son muestras de la primera, es decir, de su visión cosmogónica, y los poemas aztecas son una muestra de la visión de los vencidos, donde sus autores se quejan de las situaciones sufridas por las acciones cometidas por los vencedores. Esto en cuanto a la tradición oral prehispánica. Incluso se dice que existen ciertos textos jeroglíficos que aún no han sido traducidos, que contienen toda esta tradición, que contienen, además de tradición oral, una parte escrita de esa literatura prehispánica. No obstante, la mayor cantidad de esta tradición oral nos ha llegado precisamente a través de textos de los españoles o de los colonizadores que llegaron a nuestras tierras. En cuanto a la visión de los vencedores, tenemos las crónicas coloniales que representan esta visión de los vencedores y contienen las narraciones de los conquistadores desde la perspectiva de la visión occidental. Así, estamos ubicados entonces en el capítulo 1 y hemos visto, ya revisado en estas presentaciones, por un lado, las características del lenguaje literario, por otro lado, los recursos que tiene este tipo de lenguaje, los recursos de narrar, la historia, los personajes, el espacio, el tiempo, y vimos cómo, además de eso, nos devolvimos en el texto y vimos cómo está esta tradición, este origen de narrar, cómo fue que se materializó en Hispanoamérica. Bueno, en resumen, esta es la presentación que tenemos para hoy. Ahora pasamos a preguntas, ya sea por medio de audio, en primer lugar, y luego por el chat. ¿Okay? Muy bien, Nancy, te escucho. Profe, una consulta. ¿El narrador omnisciente tiene los 3 tipos de focalización o solo tiene la focalización 0? Mira, en realidad el narrador omnisciente podría tomar uno de los personajes y hacer focalización con ese personaje. Es decir, el omnisciente podría identificarse con uno de los personajes y ser la voz narrativa principal, aunque conozca todos los personajes. Podría tomar partido por uno, por decirlo de alguna manera.
¿Más dudas? Participen, muchachos, tienen la oportunidad. Ya si tienen algo sobre el proyecto también pueden preguntar, aunque no lo conocen aún. Profe, otra consulta. Dime, te escucho. En el caso del ensayo, siempre se me ha hecho polémica. ¿El ensayo se escribe en primera persona? Pues es usual que el autor lo haga en primera persona, porque es una posición ideológica, pero no necesariamente podría utilizar un personaje para expresar ese contexto. Lo normal, efectivamente, es que se presente en primera persona. O en un plural majestático. Nosotros, los costarricenses, ¿verdad? También es típico el plural, lo que se llama plural majestático. Utilizar el plural como si estuviéramos hablando en nombre de todos. Muchas gracias. Con gusto. Como ejemplos, para aprovechar, ya que estamos acá, de esa arte de narrar, ¿verdad? Porque lo que nosotros nos vamos a ubicar para que tengamos claridad en esto. Primero, son válidas todas las preguntas, como esta, por ejemplo, sobre los géneros literarios, pero tengamos en cuenta que el género literario que vamos a analizar es la narrativa. La narrativa en Latinoamérica, podríamos decir que sus primeros antecedentes, por un lado está la visión de los vencidos y por el otro lado están las crónicas. Estas crónicas van a ser de gran importancia porque van a tener influencia en el segundo capítulo, porque el mecanismo de las crónicas coloniales va a ser utilizado, ¿verdad?, como un recurso literario posterior en la novela hispanoamericana que se llama lo real maravilloso. ¿Qué significa lo real maravilloso? Bueno, lo vamos a ver con detenimiento en el próximo capítulo, pero lo real maravilloso no es más ni menos que la visión de los colonizadores al llegar a un mundo nuevo. Encuentran árboles, vegetación, animales, ríos, todo un entorno nuevo que los maravilla. Imagínense, primero los pobladores son diferentes, los animales son diferentes, las plantas son diferentes, las frutas son diferentes, los alimentos son diferentes, obviamente las costumbres son diferentes. Algunos de los españoles, entre las crónicas, narran que, por ejemplo, que ellos consideraban que quién sabe qué enfermedad tenían nuestros aborígenes o que seguramente olían muy mal porque se bañaban muchas veces al día. Como experiencia, les cuento que yo fui por mucho tiempo profesor para extranjeros, de español para extranjeros, y muchas veces, por ejemplo, tuve unos ingleses que olían terrible, ¿verdad? Cuando uno les decía que tenían que bañarse, ellos no entendían que en América nos bañamos todos los días, no por costumbre, sí por costumbre, pero además de eso, por razones de clima. El clima es muy diferente. No es lo mismo estar en Europa en invierno que estar en lo que se llama invierno en América. En invierno en América siempre hace calor y muchas veces, yo por lo menos que vivo por este lado, aquí por Quepos, pues yo me baño 3, 4 veces al día, cada vez que puedo. Por lo menos 2 veces al día, cuando salgo para el trabajo y cuando regreso. A veces 3 o 4, dependiendo del calor que haga. Ya lo que les digo entonces es que lo real maravilloso fue la visión de los españoles o los conquistadores al ver un mundo diferente, un mundo que los maravillaba, un mundo totalmente diferente del que venían. Esta visión de los vencidos, ¿verdad? Esta visión, perdón, de los aborígenes, lo vamos a encontrar principalmente en los libros, en el Popol Vuh, que es, por decirlo así, la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Pues ahí nos dice cómo fue creado el mundo, cuáles eran los dioses que participaron en ese mundo, cuál es el papel del hombre en ese proceso creativo. Vean que a pesar de algo tendrá de cierta la cultura, porque en todas las culturas siempre hemos tenido primero un silencio universal, un silencio, ¿verdad? Luego aparece la voz de la divinidad que crea con sus palabras, crea el universo,
En el caso de Popol Vuh nos narra cómo antes de la creación no existía nada más que el cielo y el agua, ¿verdad? Los mares, y que entonces el hacedor, como lo llaman el Popol Vuh, el hacedor dice que se encuentra, pues que realmente se encuentra solo y que quiera crear alguien que comparta el universo y crea entonces la tierra. Dice que separa el agua de la tierra, hace que los ríos crucen las tierras, hace que el mar se aleje de la tierra y se crea, entonces crea los peces para el agua, crea los mamíferos para la tierra, pero se da cuenta que la creación no está completa, se da cuenta que hace falta, según el relato del Popol Vuh, hace falta alguien que venere, que lo venere, alguien que lo adore como el creador, como el hacedor, alguien que le rinda tributos como la divinidad que es. Y entonces dice que crea, en ese sentido, crea al hombre para que el hombre, y hace varios intentos. El primer intento, pues el hombre no le sale muy bien porque dice que no habla, que no, al final termina creando al hombre. Y en todas las culturas, si ustedes lo ven, tanto las aborígenas como el aborigen americano, como las diferentes culturas, Mesopotamia, etcétera, siempre vamos a encontrar primero una divinidad en la que la palabra va a ser de gran importancia, y además de la divinidad, el elemento de agua en la vida siempre va a estar presente. La visión, esta visión de los vencidos, vemos cómo se refleja en la poesía azteca principalmente. Tenemos en la página 9 un pequeño poema que nos dice: no es verdad que vivimos, no es verdad que duramos en la tierra, pero por breve tiempo hagamos nuestros los hermosos cuentos. Vean que la posibilidad de narrar es prehispánica, incluso. La vida, y vean que vuelve el azteca al poeta azteca a retomar esa idea de la vida que siempre ha sido. Recuerden aquel poema famoso de Jorge Manrique que decía que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es la muerte. Y dice que allá, que en esos ríos, no importa si el río es caudaloso, no importa si el río es pequeño, no importa si el río es un pequeño arroyo, al igual que no importa si se es rico, si se es pobre, si se es noble, si se es humilde, todos al final vamos a morir. Y es verdad que se vive en la tierra, no para siempre, aquí, un momento en la tierra. Si es jade, se hace astillas. Si es oro, se destruye. Si es plumaje de quetzal, se rasga. Y ahí lo efímero de la vida que ya ha sido analizada desde la perspectiva de los poetas aztecas. Y nos dicen, además, cómo la cultura maya en ese sentido, en el Popol Vuh, tiene un trozo muy hermoso en la página 10 que les dice cómo fue, cómo es la cosmogonía de esta cultura. Así, pues vemos cómo la literatura se abre paso entre las actividades de los seres humanos, y hoy por hoy, pues les invito a leer literatura hispanoamericana. En ese sentido van a leer una novela muy interesante, muy bonita, que se llama Aura, pero tienen la posibilidad de leer, además de las novelas del boom latinoamericano. Les cuento para ver si logro que se incentiven a leer los cuentos contemporáneos, los cuentos de Bolaño. Les invito a leer a Roberto Bolaño, un escritor chileno que se caracteriza por escribir sobre lo cotidiano. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Buba, que se relaciona con fútbol. Para aquellos que les gusta el fútbol, pueden leer el cuento Buba de Roberto Bolaño, que narra la historia de un equipo. No dice cuál, pero todos sospechamos que es el Barcelona, ¿verdad? Dice que por la narración, como lo cuenta, y porque está ubicado en Barcelona y habla que es el equipo del lugar, pues uno interpreta que podría ser el Barcelona, aunque no dice nunca cuál es el equipo. Él narra él narra el cuento desde la perspectiva del narrador protagonista,
del que nos habló la compañera hace unos minutos, y nos dice que él llega a jugar a fútbol a Europa, particularmente a España, a Barcelona, a la ciudad de Barcelona, por eso yo insisto que creo que es el equipo de Barcelona, y él es chileno. Con tan mala fortuna, ¿verdad? Lo acomodan y dice que comienza allá, que él ya había visto un poco de dinero cuando jugaba ya con clubes argentinos, etcétera, pero que cuando dio el salto a Europa se encontró con el verdadero sentir, la verdadera condición del fútbol en las altas esferas, pero con tan mala suerte que se lesiona. Como se lesiona y como dice que él nota que las personas al principio cuando llegaba, los aficionados lo saludaban y le pedían autógrafos, etcétera, pero que una vez que se lesionó, los aficionados comenzaban a mirarlo como un ladrón, como un ratero, como alguien que los había engañado. Y así estaba en ese contexto, cuando le avisan que en vista de que él está lesionado y que no ha estado jugando, etcétera, que va a tener que compartir el apartamento que le dieron para que viviera solo con un jugador africano que se llama Buba, que es, obviamente, no lo dice, pero vamos a suponer que es, que por todo lo que narra, que es africano y que es negro. En primer lugar, ¿por qué suponemos que es negro? Porque dice que una de las cosas que hace es que dice que narra es que Buba, según los registros del equipo, tiene 19 años. Pero que parece tener como 35. Recuerden que este fenómeno se ha dado mucho en jugadores africanos, donde se les criticaba que hay poco control en los registros civiles y entonces mucha gente dice que es joven, pero en realidad que son ancianos, ¿verdad? O que son muy viejos. Eso es una de las cosas. O que además, recuerden el caso de un transexual que se decía, o que se le decía que era transexual porque corría mucho y decían que no era posible que una mujer, con un comentario muy sexista y muy inapropiado, que una mujer no podía correr a esas velocidades, cuando ya las etíopes nos han demostrado que sí pueden y más aún. Bueno, el cuento de Buba es que el asunto es que Buba les dice que como el equipo está perdiendo, tiene una mala racha, se reúne con un jugador, es un jugador español, perdón, que juega con la selección. Por eso insisto, no creo, si juega con la selección, o jugaría o en el Sevilla, o en el Real Madrid, o en el Barcelona. Entonces, por eso llego a la conclusión de que es en el Barcelona. Dice que ellos se reúnen en el apartamento a tomarse unas cervezas y a comer. Y que una de las cosas que más le sorprende es que, o que más le llama la atención, es que Buba se encierra en su cuarto y comienza a escuchar música, pero que no es exactamente música, sino que parece ser como cantos tribales, sonidos de tambor y cantos tribales que obviamente ellos no comprenden. Bueno, en una de estas tantas visitas que hacen el jugador español, que es un defensa, que le hace a la casa, al apartamento donde vive Buba y vive este otro, el personaje protagonista, el jugador chileno, Buba les dice que si quieren ganar, que pueden, él tiene la forma de hacerlo. Y entonces los jugadores, como tienen tan mala racha, el equipo tiene tan mala racha, le dice que están dispuestos a hacer lo que sea. Y Buba entonces va a la cocina, trae un vaso. Esto es un resumen súper resumido de una síntesis de la síntesis de la síntesis de este cuento, porque dice que lo que hace es se mete a la cocina y trae un vaso. Va al baño y trae una navajilla, se corta la muñeca y echa sangre en el vaso. Y luego invita a sus compañeras a hacer lo mismo. Traen una navaja, ¿verdad? Y se cortan la muñeca y revuelven la sangre. Luego Buba se mete al baño. Ellos ponen la música que siempre pone, esos ruidos rituales, esos sonidos rituales. Y dicen ellos, parte del artificio del escritor, que cuando sale del baño, y alguno de ellos va al baño, ya no hay ni rastros de sangre, ni rastros del vaso, ni rastros de las navajillas, el baño está impecable, limpio, ya no hay música, ignoran lo que hace Buba, pero el equipo empieza a ganar. Y dice que, yo me imagino que es, no sé, tal vez ustedes están muy jóvenes para recordar a Enrique Rivers, pero yo les puedo poner tal vez el ejemplo de Pablo Ganchop.
Hay ciertos jugadores que parecen torpes con el balón, que dan unos pasos así, pero meten unos goles increíbles. Resulta que así era Buba. Dice que el último gol que metió, la bola prácticamente se fue, superó la barrera que tenían, un tiro libre, llegó hasta el borde prácticamente de la cancha y de ahí prácticamente se desplomó la bola y cayó directo y fue gol. Como si la bola cayera así por su propio peso. Decía que hacía goles increíbles, poco, no eran naturales los goles que hacía Buba. Y así el equipo comienza a funcionar y empieza a ganar y ganan una copa y ganan la Copa del Rey. Por eso creo que es el Barcelona. Al final, Buba muere en un accidente automovilístico y el equipo comienza a perder otra vez y ahí termina el cuento. No sabemos, nunca supimos qué era lo que hacía Buba. Y yo habría agregado al cuento, ¿verdad?, que la muerte de Buba, ya por artificio mío, habría agregado que Buba en el momento de morir comenzó a envejecer inmediatamente, le salió canas, le salió barba blanca, etcétera, para seguir con la creencia esa que los jugadores, bueno, hasta hace pocos días, unos meses, hubo un problema en la Copa Africana, porque precisamente la Copa de Naciones Africana, porque un jugador metió un gol y se fue corriendo al poste del portero y sacó de allí como, desenterró algo, como una especie de muñeco. Y el portero se le tiró encima y fue un pleito para decirles más o menos el contexto de este literario. Lean a Bolaños, los cuentos son fabulosos. Los cuentos de Bolaños, los cuentos de... Lástima que tampoco no está dentro de eso, pero lo que está dentro de esto, aunque son cuentos, es la novela Los Detectives Salvajes. Van a encontrar ahí una manera de narrar lo cotidiano, porque normalmente la literatura ha sido por mucho tiempo, la literatura hispanoamericana y la literatura universal en general, de ficciones relacionadas, muchas con fantasmas, muchas con... si quieren encontrar un maestro de lo cotidiano, lean a Roberto Bolaño. Eso para ver cómo les incentivo. Recuerden que tienen novelas preciosas, tienen 100 años de soledad, dentro de esas tienen La región más transparente, van a leer Aura completo. Les invito a montarse diría, en el patín de la literatura. Es muy divertida la literatura. Obviamente, una parte de esta que van a leer, el indigenismo, la novela de dictadores, tal vez no sea muy entretenida, pero sí es muy importante para comprender el contexto literario e histórico de nuestras naciones. Los dejo ya ahora sí para que, si tienen alguna duda, les di tiempo para que pensaran en dudas. No en Buba, esta vez no es en Buba, es en duda. Preguntas, características, escritores que les llamen la atención, aunque no sean latinoamericanos. Bueno, si no tienen más preguntas, me despido de ustedes y nos vemos en unos 15 días. La sesión, 15 o 22 días, no recuerdo cuándo es la segunda, les voy a decir, la segunda sesión sincrónica es... Les reitero el chat para el sábado 5 de marzo de 2022 de 9 a 11 de la mañana. Vamos a resolver dudas específicas del proyecto, de la entrega del proyecto. Vean que empieza el 3, que es jueves, entonces yo busqué un horario de chat que más o menos pensé que tal vez les sirva el sábado de la mañana, que tengan disponibilidad, y puse también un chat para ese fin el lunes 7, ese es el día, el día límite de la entrega del instrumento, pero es hasta las 11:50, entonces yo puse un chat de 5 a 7. Hay algunos que siempre están al filo de la entrega el mismo día. No olviden también que la existencia de ese chat y que también existe el foro de dudas. No olviden consultar la plataforma en la parte de avisos y les recuerdo que solamente por razones calificadas se permiten entregas extemporáneas. Les advierto para que no pierdan el tiempo diciendo no tuve
no tuve tiempo, me metí a la plataforma, no me sirvió, no me funcionó. La única manera que puedan justificar eso es que el servidor, la compañía que les brinda el servicio, les diga, ese día no hubo internet y demuestren con un documento, o que están enfermos ustedes o un pariente de ustedes de primera, hasta tercer grado. Lo demás no les van a permitir esto, entregas temporáneas. Levanto la mano aquí, veo a Catherine, te escucho. Levantaba la mano. Buenas tardes. Sí. Te escucho. ¿Puedes hablar, Catherine? ¿Puedes encender tu Sí, micrófono? buenas tardes, que muchas gracias. Estuvo muy interesante todo lo que nos explicó. Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos. Espero aquí que se vayan despidiendo de uno en uno y pueden irse saliendo. Buenas tardes, gracias. Profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la clase, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Con mucho gusto.